Hola, hola, Adrián, hola. Primer día de viaje. Decidí grabar esto en caso de que no logre concretar mi viaje. Mi nombre es Kael. Hace unos meses logré contactar a otra persona. Hace días que no sé de él. La última vez que hablamos me dio indicaciones de dónde estaba y hoy decidí finalmente salir a buscarlo. Si logro llegar a él, seguiremos buscando más personas, como nosotros, sobrevivientes. Hola, 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 hola. Hola, hola, hola. Oh, hola, 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 hola. hola. ¿Quién habla? Hola, acá habla Kael. Segundo día de viaje. Crucé todo el bosque y llegué a lo que queda en la ciudad. El aire parece ser más nocivo de este lado. Una alerta me hizo buscar un techo donde pasar la noche. Mantengo la radio prendida casi todo el tiempo. No hay respuesta. Hola, hola, ¿estás ahí? ¿Estás ahí? Hola, hola. ¿Y dónde estás? Vivo en una casa en el bosque, cerca de la ciudad, al sur. ¿Hace cuánto? No sé, unos 8 o 10 años, cuando empezó todo. ¿Y no hablaste con nadie más hasta ahora? Pruebo, pruebo de vez en cuando, pero nunca di con nadie. Ya me estaba empezando a resignar. Yo hace poco contacté con gente, pero un día no tuve más respuesta. Gente, ¿dónde hay gente? Y no sé dónde. Yo viajo todo el tiempo. Antes se encargaba mi viejo de la radio, y de ahí aprendí a manejarla. Hace enganche algunos, pero nunca encontré a nadie de frente. ¿Y vos nunca te animaste a buscar a nadie afuera? No. Tercer día de viaje. Ya estoy casi a mitad de camino. Me tuve que resguardar apenas me desperté. La ola duró aproximadamente, no sé, una hora. Me puse a pensar entre tanto viaje en la música que escuchábamos con Adrián. Me vendría bien algo de eso para cortar con kilómetros y kilómetros de silencio.
sigo sin obtener respuesta de él. Uf, se me llegó a ocurrir que quizás se le rompió la bocina de la radio, no sé. Por eso no puede hablarme. O se le rompió la radio. Espero que esté bien, lo único. ¿Y qué tal estuvo? Está bueno. ¿Qué música decís que era? Judas Priest o algo así. Qué raro escuchar música. Año 1977 y como 100 años. Y acá seguimos escuchando. Y acá seguimos. ¿De dónde sacaste toda esa música? Mi viejo tenía un reproductor antiguo con el que escuchábamos siempre y me quedaron sus cintas, los CDs. Los coleccionaba, creo. Ah, qué suerte que sobrevivan esas cosas. Sí, no sabes lo que fue viajar casi un mes sin música. Casi me vuelvo loco. ¿Qué haces vos para no volverte loco? ¿Quién te dice que no estoy loco? Nada. Vida rústica. Lo necesario para sobrevivir, ya sabes. Voy a buscar agua. La filtro. Tengo mi huerta, mis vegetales. ¿Y cuando no estás sobreviviendo? ¿Hay algo más divertido? Me gusta tallar, hacer figuras. ¿Posta? ¿Y qué tallas? En madera, son unos juguetes. Los hacía hace un tiempo. ¿Juguetes? Eran para mi hijo. Ah... Perdón. ¿Podés poner otra música? Cuarto día de viaje. No sé por qué me puse a pensar que capaz, para cuando alguien escuche esto, la nube ya habrá desaparecido milagrosamente. Solo por si acaso dejo registro. Una toxina se mueve en una masa de aire alrededor del planeta. Así llegó a matar a todo el mundo en tan poco tiempo. Nunca se supo el origen, pero se sospechaba de una guerra bacteriológica que se fue de las manos. ¡Feliz cumpleaños, Kael! Gracias. Felicitaciones por haber llegado vivo hasta este punto. Gracias. Che, estuve viendo unos mapas y creo que sé dónde estás más o menos. Se me hacía lógico que nos encontremos. Si te acercás vos, es menos tiempo. ¿Acercarme a dónde? Vos estás al sur. Si viajás bordeando el río hacia el norte, deberíamos chocarnos. No, la verdad nunca pensé en irme de acá. Pero ¿Qué querés que te diga? No. tiene que haber más gente como nosotros. No, es demasiado. Es demasiado. Mirá, si no, yo sigo el camino. Si cambiás de opinión y salís, lleva tu radio, así nos hablamos o algo. Pensalo al menos.
quinto día de viaje. Logré llegar, pero no sirvió de nada. Ya no puedo volver a mi casa. Decidí seguir viaje, recorrer para encontrar gente, no sé. Prefiero simplemente seguir por ahora. Just one touch of his trembling hand, the answer will be found. Daylight waits while the old man sings, Heaven, help me. And then like the rush of 1,000 wings, it shines upon the one. And the day had just begun. One day in the year of the fox came a time remembered well, when the strong young man of the rising sun heard the tolling of the great black bell. One day in the year of the fox, when the bell began to sing, it meant the time had come for